Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los que pueden tener acceso a este medio de comunicación para poder estudiar este mensaje de salvación que Dios ha provisto por medio de su palabra. Estamos estudiando el último y precioso mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto, el mensaje de justificación por la fe en el garante Cristo Jesús, que llevará al creyente a guardar perfectamente los mandamientos de Dios, para que pueda tener el carácter de Cristo reproducido en la vida de los creyentes. Ese es el mensaje que estamos estudiando. Estamos en el estudio número 266 de esta serie. Hoy continuaremos estudiando por la gracia de Dios y vamos a aprender las lecciones para la vida presente y para la eternidad. Estamos desarrollando los 12 pasos sencillos que encontramos en la palabra de Dios, que son los requisitos o las condiciones para poder empezar la carrera cristiana en una forma plena y completa, por medio de la justificación por la fe, o el nuevo nacimiento o la conversión, que implica una entrega total y completa de nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu. Ese es el estudio que nos lleva en este tiempo para dedicar nuestra atención, nuestro tiempo y nuestra vida entera, porque es un mensaje que puede darnos vida o puede también darnos muerte. Es como la Biblia está comparado con una espada de dos filos. Una espada de dos filos, unos pueden utilizarlo para bien y otros para mal. Así es entonces este mensaje de salvación que está en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Todo depende cómo nosotros podamos comprender y utilizarlo y experimentarlo. Si lo hacemos de una manera incorrecta, de una manera descuidada, de una manera incompleta, no podremos alcanzar el objetivo del plan de salvación. No podremos ser liberados completamente del pecado que hay dentro de nosotros y del pecado de la vida externa. El objetivo del plan de salvación en base al nuevo pacto es liberar al ser humano totalmente del pecado que produce un mal carácter, una mala conducta. ¿Y cuál es el medio provisto? Es por medio de la muerte al hombre viejo, de la muerte al yo y un nuevo nacimiento. Pero para ello, como hemos dicho, hay ciertos requisitos. Estamos en el requisito o en el paso sexto. Hemos estudiado hasta aquí el llamamiento. Si nosotros logramos a comprender que Dios nos está llamando porque está en peligro nuestra vida en este mundo, y por ese llamamiento entonces aceptamos la palabra de Dios, la ley de Dios, que es el detector del pecado, y por medio de su palabra examinamos nuestra vida y llegamos a la conclusión de que nosotros somos seres humanos pecadores. Especialmente tenemos la raíz del pecado. Hemos nacido en pecado y por eso somos pecadores. Por más que tratemos de evitar mejorar nuestra vida, no habrá solución. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia. Y esta Escritura, su único objetivo, su único fin, propósito es llevarnos a Cristo. Cristo puede solucionar nuestra vida. Ese es el segundo paso, conocer realmente la palabra de Dios. Y por el conocimiento de la palabra de Dios, el tercer paso viene, la fe. La fe viene por el oír y conocer la palabra de Dios y conocer a Dios. Pero una fe verdadera, una fe viva, una fe que nos lleve a la acción.
no una fe que necesite aumentar con buenas obras. Muchos cristianos piensan de que creen en Dios y ahora para que la fe sea perfecta, dice, hay que hacer obras, hay que poner nuestra parte, en cumplir, en realizar buenas obras para que la fe sea perfecta. Eso indica, por lo contrario, de que la fe no es verdadera. Una fe verdadera no necesita aumentar obras. Una fe verdadera no necesita que el hombre pueda poner su pan. La fe misma tiene poder, tiene vida, porque se aferra al poder de Dios, a la gracia de Dios, a la salvación de Dios, y esa fe, por el amor, nos lleva a la obediencia. Si el creyente no comienza a vivir una vida de obediencia perfecta, llena de buenas obras y sin pecado, eso indica de que no tiene fe. Pero si tiene fe, su vida será una vida llena de buenas obras, una vida de obediencia, una vida de luz y una vida de paz y gozo. Esa es la fe verdadera que hemos estudiado. El tercer paso hemos estudiado la humillación. El ser humano, al conocer a Dios por medio de su palabra, al creer y confiar en un Dios poderoso, que existe un Dios creador del universo y de todos nosotros, entonces el ser humano se ve realmente tal como es nada delante de Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios justo, es un Dios limpio, así como su palabra es limpia, su ley es limpia y puro. El ser humano pecador se humilla delante de Dios, la humillación, y está dispuesto a vivir una vida humilde. Y el cuarto paso, ingresamos. El cuarto paso prácticamente es el arrepentimiento verdadero, del cual dicen nadie tiene por qué arrepentirse, porque también existe un arrepentimiento humano que siente dolor, que experimenta dolor, tristeza, llora por las consecuencias de las faltas que ha cometido, de los males que ha hecho o de los pecados que ha cometido. Todo pecado tiene su consecuencia. Entonces el ser humano se lamenta y llora por las consecuencias que va a venir. Pero el verdadero arrepentimiento dice, no se entristece, no llora por las consecuencias, sino por el pecado que está en su mente, en su corazón. Ansía ahora que ese pecado sea limpiado, sea retirado, sea solucionado. Entonces, con una contrición y tristeza verdadera, acepta a Cristo, acepta el plan de salvación. Ese es el verdadero arrepentimiento. Está dispuesto ya a renunciar, a dejar el pecado, y está dispuesto a vivir una vida nueva. Si el arrepentimiento no lleva, dice, a la reforma, a un cambio total, no es verdadero arrepentimiento. Y luego hemos estudiado el quinto paso. El quinto paso hemos estudiado, se refiere al quebrantamiento del corazón, quebrantamiento de vida. Y estamos ahí detenidos para poder comprender más. ¿Por qué el ser humano necesita ser quebrantado? Quedar como inutilizado, quedar, como dijimos, en la cruz, enyugado, o para nosotros lo más fácil para comprender sería quedar como en silla de ruedas, porque es la única forma de humillar nuestro egoísmo y aceptar ya no vivir la vida común de egoísmo en este mundo. Así como el que está en la silla de ruedas, dijimos, ya no puede vivir su vida anterior, su vida normal. Ahora su vida cambia totalmente. Así es el camino que Dios ha dispuesto para la vida cristiana, porque hay salvación. El pecado nos ha herido, el pecado nos ha contaminado y no hay solución. Necesitamos aceptar a que nuestra vida debe ser desechada. Estamos
estudiando el quebrantamiento de corazón. Ahora vamos a continuar estudiando por qué necesitamos ser quebrantados. La palabra de Dios nos dice en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 396. Vamos a aprender. ¿Cuántos de los que conocen la palabra de Dios llegarán a esta experiencia del quebrantamiento de vida, quebrantamiento de mente, de nuestra mente humana? Les he dicho que, de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serán al fin salvos. ¿Cuántos de los que profesan creer en este tiempo serán salvos? Un pequeño grupo nada más, contados nada más. Así como cuando vino el diluvio, solo se salvaron 8 personas nada más en el diluvio. Es decir, se salvaron del diluvio. No estamos hablando de la salvación de la vida eterna, porque mucho más se salvaron, porque murieron antes del diluvio muchos fieles, muchos santos justos que ayudaron a construir el arca. Y ahora, ¿por qué serán pocos los que se salvan en este tiempo? Dice así: no porque no podían ser salvos, sino porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. El camino señalado por nuestro divino Señor es demasiado angosto y la puerta demasiado estrecha para admitirlos mientras que estén sujetos al mundo o mientras abriguen egoísmo o pecado de cualquier tipo. ¿Por qué no podrán ser salvos, dice, una gran mayoría o todos los que profesan el cristianismo? Porque no quisieron, dice, humillarse y aceptar que su vida sea quebrantado al aceptar a Cristo, que es la roca. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y no han sido quebrantados. En otras palabras, todavía el egoísmo existe, abrigan egoísmo y pecado de cualquier tipo. Les gusta todavía el mundo, aman el mundo, sus afectos están depositados en el mundo todavía. Entonces, con el egoísmo y con el amor al mundo, la puerta es estrecho y el camino es angosto, que no puede tolerar eso, no hay lugar para eso. Por eso dice, no serán salvos. No hay lugar para estas cosas, dice. Y sin embargo, hay solo pocos que aceptan separarse para poder andar por la senda angosta y entrar por la puerta La única forma de poder deshacerse del pecado, la única forma de vencer el mundo y vencer al enemigo de Dios es por medio del quebrantamiento, de la muerte, aceptar a vivir como muertos. Ese es el plan de salvación. Por eso Cristo murió, dice, para salvarnos. Nos dio el ejemplo, pero la diferencia es que no necesitamos morir físicamente, sino morir mentalmente, morir a realizar el pecado, morir para no vivir en egoísmo más. Así como el muerto ya no puede pensar, ni hablar, ni ser egoísta. Así necesitamos considerarnos para que Cristo viva en nosotros. Vamos a ahora, ¿cuál es la solución para que podamos llegar a ese estado? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 137. Dice así: prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento, antes que continuar el alma con el pecado. Entonces la vida cristiana es una vida cristiana santa, un camino limpio, una vida puro, y no se puede consentir el pecado allá, dice. Entonces necesitamos sacrificarnos. Sacrificar es prácticamente morir.
tendremos que preferir, dice, aunque sea la pobreza, oprobio, separación de nuestros amigos, sufrimiento, antes que contaminarnos con el pecado. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios. Debiera ser el lema de todo cristiano. Como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más y solemnes y purificadoras verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está propuesta actualmente. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente, a fin de que no contaminen. Así que el pecado y los pecadores son dos cosas. ¿El pecado qué es? El pecado es la raíz del pecado, el egoísmo, el orgullo, la avaricia, la suficiencia propia, la justicia propia. Todo eso, dice, no debe tolerarse, debe ser eliminado. Y también, si esta obra se hace, ya no habrá pecadores en la iglesia, entre los creyentes. ¿Para qué? A fin de que no contaminen a otros. Tenemos en la Biblia el ejemplo. La verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de acanes el campamento. No toleren el pecado en un hermano los que tienen cargos de responsabilidad. Muéstrenle que debe dejar sus pecados o ser separado de la iglesia. Tenemos esta historia triste que la Biblia registra, cuando el pueblo de Israel, en la segunda oportunidad, cuando estaba por ingresar a la tierra de Canaán, después de 40 años, y cuando ya habían ingresado y habían cruzado el Jordán y habían conquistado ya la primera ciudad fortificada, Jericó. ¿Cómo lo conquistaron? Solamente dando cada día una vuelta y el séptimo día 7 vueltas. Y Dios, dice, actuó, Dios intervino con su poder para derrumbar las murallas de Jericó, y toda la población se confundió, entre ellos se mataron, y los que quedaron, el pueblo de Israel los exterminó. Dios estaba con ellos, porque ellos confiaron en Dios. Cuando uno confía en Dios, Dios pelea, Dios lucha, Dios nos da la victoria. Hoy en día también nosotros, nuestra mayor lucha que necesitamos realizar es contra el pecado. El pecado es nuestro mayor enemigo. ¿Y qué es el pecado? El pecado está en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ahí vive el pecado. Es un corazón egoísta, es una mente egoísta, una mente que se ocupa solamente en sí mismo. Ese es nuestro mayor enemigo. Y ese mayor enemigo produce pues infinidad de males. Ahí está la fábrica del pecado. Necesitamos vencer a ese enemigo y a todos los enemigos producidos por el pecado. Nosotros no podremos, por eso necesitamos ser quebrantados. Si somos quebrantados, reconocemos que somos impotentes, miserables, ciegos, desnudos, somos paralíticos, somos cojos, mancos, entonces quedaremos en silla de ruedas y entregaremos nuestra vida al médico de los médicos, al Salvador. Y Cristo dice que hará. Cristo derrumbará a nuestro enemigo. Cristo nos adoptará, nos recibirá. Y Cristo limpiará ese yo. Lo extirpará ese yo del corazón, de la mente. Y nos dará una mente nueva, un corazón nuevo. Creará una nueva vida. Así el pecado se puede vencer. Pero en aquel tiempo, Acán, esta familia, toda la familia se puso de acuerdo
había pecado de avaricia con él. Ellos se habían apropiado del lingote de oro y un manto babilónico. Y ellos lo habían escondido en su patio debajo de tierra. Allí estaba. Y nadie sabía, porque tenían un corazón de codicia, de avaricia, tener el oro, la plata, las cosas de esta vida. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel fue afectado con ese pecado. Y nuevamente enfrentaron al siguiente enemigo, a un pueblo pequeño, Jai, y salieron derrotados. Y Josué, el líder, clamó a Dios, dijo: Señor, ¿por qué no hemos podido vencer? Si a Jericó hemos vencido en tu nombre, y ahora ¿por qué no hemos podido vencer? Dios les dijo: hay pecado entre ustedes, hay pecado en el campamento, hay que limpiar el pecado y a los pecadores. Así que a la final, familia por familia, persona por persona, se descubrió el pecado. El pecado era pues apropiarse de lo que no era de él, el lingote de oro y el vestido y el manto babilónico. Ese era el pecado. ¿Y quiénes eran los pecadores? Acán y toda su familia. Entonces dice que la tierra se abrió y murieron, con todo el oro y con toda la plata fueron enterrados. Ahora sí se limpió, dice, el campamento, y nuevamente aquel pueblo continuó con la lucha contra el mal en Canaán. Y ahora sí tenían éxito, victoria, porque Dios estaba con ellos y Dios peleaba. Dios es un Dios puro, es un Dios limpio, es un Dios santo, es un Dios puro, perfecto, no puede tolerar pecado, mancha, suciedad. Por eso, por causa del pecado de Acán, el Espíritu Santo, Dios se retiró. Hoy en día también eso acontece. ¿Por qué el cristianismo, los religiosos, por qué no podemos vencer al pecado que está dentro de nosotros escondido, en el corazón, en la mente, el egoísmo, la avaricia, que nos lleva a ocuparnos en la vida de egoísmo de este mundo? ¿Por qué no podemos vencer? Porque Dios no está con nosotros. No estamos dispuestos a renunciar al pecado, renunciar al yo, al egoísmo. ¿Y por qué nosotros no podemos predicar el Evangelio con poder, enfrentar a las fuerzas de este mundo que impiden la predicación del Evangelio? Es que no tenemos poder. El pecado mora dentro de nosotros, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Necesita limpieza. ¿Y quién puede limpiar? Solo Dios puede hacer la limpieza. El Espíritu Santo puede limpiar. ¿Pero qué necesita? Necesita humillación, arrepentimiento y quebrantamiento de vida. Entregar nuestra vida a Cristo, decir: Señor, yo soy inválido, paralítico, soy endemoniado, los malos espíritus me atormentan. Señor, no puedo, te entrego mi vida, tú puedes solucionar mi vida. Ahora sí, entonces, Dios podrá limpiar nuestro corazón, nuestra mente, y podrá poner su Espíritu Santo. Ahora sí tendremos poder. Nuestra vida tendrá poder, no porque nosotros seamos buenos o tengamos fuerza, sino porque nosotros ya hemos aceptado vivir una vida en silla de ruedas, y para decir cada día como Pablo: Señor, cada día quiero morir ya, porque no sirvo, porque ya no estoy viviendo la vida, porque gracias a tu gracia, a tu Espíritu Santo, ya no estoy actuando humanamente, y por lo tanto ya no estoy pecando. Por la gracia de Dios ya no estoy actuando religiosamente tampoco, para gloriarme como fariseo, porque estoy crucificado, enyugado, o estoy en silla de ruedas. Ahora sí, entonces, el pecado comenzará a desaparecer. Hemos estudiado ya el pecado. El mal no se puede vencer con religión, con leyes,
con normas, con psicología, con educación del mundo, ni con fuerza, ni con ejército, sino Dios ha dicho con mi espíritu. Ahora sí, entonces, al no vivir en pecado y al dar lugar a la vida espiritual, que es la vida de Cristo, tendremos el carácter de Cristo, sin mancha, sin pecado. Esa vida que Cristo vivió en este mundo durante 33 años, desde nacimiento. Fue tentado en todo, dice, como nosotros, pero no cayó en el pecado. ¿Por qué? Porque no dio lugar al yo, a la carne, sino que se aferró al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios. Ahora sí, si nosotros vivimos la vida de Cristo, podremos vencer al mundo y llevar este evangelio al mundo. Dice así la palabra de Dios en el libro Maravillosa Gracia de Dios 231 o Palabras de Vida del Gran Maestro 318. Vamos a leer. El carácter es poder. El testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada, piadosa, tiene una influencia casi irresistible para predicar el evangelio que necesitamos. El carácter puro, limpio, sin pecado de Cristo en nosotros, y tendremos poder. Una vida sincera, no engañosa, a Dios no podemos engañarle, y una vida abnegada, negarse a nosotros mismos, negarnos al yo, al egoísmo, y una vida piadosa de amor. Esa vida será irresistible, dice. Nadie podrá resistirnos en este mundo. Al revelar en nuestra propia vida el carácter de Cristo, cooperamos con Él en la obra de salvar almas. Solamente revelando en nuestra vida su carácter, podemos cooperar con Cristo. Y cuanto más amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor bien podemos hacer. Cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo, practicando los principios de la ley en su vida diaria, cuando cada acto dé testimonio de que aman a Dios más que todas las cosas y aman a su prójimo como a sí mismos, entonces la Iglesia tendrá poder para conmover el mundo. No hay otro camino, no hay otra forma. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo tiene el método correcto, eficaz para vencer el pecado. Es por medio del quebrantamiento. Para que la Iglesia tenga poder, necesitamos entonces el carácter de Cristo. Un carácter sin mancha, sin arruga ni contaminación. Vamos a leer ahora para qué necesitamos un carácter puro, limpio, el carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo. Vamos a leer en el libro Consejos para la Iglesia, página 608. ¿Por qué tan necesario es tener un carácter puro, perfecto? Dice así: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Aquí está el gran motivo que nos debe llevar a una decisión definitiva. Un carácter perfecto, sin mancha, sin defectos, sin pecado, necesita para recibir, es el requisito para recibir el sello del Dios vivo, para estar ya entre los salvados. Y una vez que uno tenga el sello de Dios, estará, dice, preparado para la lluvia tardía. Ese es el propósito. Si el pueblo de Dios
Si el cristiano no llega a tener el carácter de Cristo, entonces no podremos tener el sello de Dios ni la lluvia tardía. En el libro vamos a leer Testimonio para los Ministros 445. Dice así: los que vencen al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Tener un carácter limpio, puro, perfecto, santo, implica pues primero vencer el mundo, la carne y el diablo. ¿Cómo es esa victoria? Ese es el pecado. El pecado actúa así. El pecado tuvo esa raíz en el enemigo de Dios, en el diablo, en el cielo. El diablo pues trabaja por dos medios para llevarnos al pecado. Uno por la carne y otro por el mundo. El enemigo utiliza al ser humano, actúa por medio de la mente carnal y el corazón egoísta. Por allí obra y de ahí hace producir el pecado. Y si no puede hacerlo de esa manera, también al ser humano le pone y le tienta con las cosas del mundo. Así como a Jesús, que le dijo: si tú postrado me adoras, te entregaré todo este mundo, los reinos, las riquezas, todo lo que existe. Así el diablo ofrece todo el mundo. Por eso dice: el que ama el mundo es enemigo de Dios. El que ama el mundo, el amor de Dios no está en él, dice. Solamente tiene amor egoísta, porque un amor egoísta en el corazón y la mente al ser humano lo lleva al mundo. Pero cuando cambia de vida y tiene el amor de Dios, el amor de Dios lleva hacia las cosas de arriba, hacia el cielo, hacia las buenas cosas, hacia la obra de salvar almas, hacer las obras de Cristo, vivir la vida de Cristo. Así el pecado debe ser vencido, dice, para recibir el carácter de Cristo y tener el sello de aquellos cuyas manos no estén limpias, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Ahora vamos a leer en qué tiempo estamos. Testimonio para Ministros 439. ¿Cuál es el tiempo en que vivimos? Considerad el carácter perfecto, inmutable de la ley, cuyos requisitos habéis defendido verbalmente. La ley demanda obediencia perfecta, indeclinable. En este último platillo se coloca también el pecado, la insensatez, el engaño, los pensamientos impuros, acciones impías, y el mayor o menor peso determina la felicidad o la desgracia de los individuos. Y sobre la balanza de muchos se pone la siguiente inscripción: has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Estamos nosotros en los pocos días de gracia que Dios está dando a este mundo, un corto tiempo de paz. Antes que termine el tiempo de gracia, Dios tendrá que pesar nuestras vidas, medir nuestras vidas con la ley inmutable de Dios. La ley, entonces, ¿para qué más sirve? La ley, su objetivo es mostrarnos nuestro pecado, y la ley nos lleva a Cristo. Y una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos sido justificados y hemos nacido a vida nueva, vivimos la vida espiritual, tenemos el carácter de Cristo, entonces la ley ahora está puesto para poder determinar, para examinar, para juzgarnos y para decirnos si nuestro carácter está conforme a esa ley. Pero si nuestro carácter no está conforme a esa ley, entonces seremos descalificados, no alcanzaremos el peso. Por eso dice aquí: considerad el carácter perfecto, inmutable de la ley, cuyos requisitos habéis defendido verbalmente. La ley demanda obediencia perfecta y indeclinable. Ustedes dicen: han defendido la ley verbalmente nomás,
Pero ahora, ¿cómo está vuestro carácter? Dice. Por eso el ser humano no puede obedecer perfectamente. Tiene que ir a Cristo. Tenemos que ir a Cristo. Cristo es el amor verdadero, la ley verdadera. El apóstol Santiago dice la ley de libertad, la ley real debe estar en nuestro corazón. Para que ahora sí tengamos una vida de obediencia. Y la ley no nos condene en el juicio. Y no tengamos pecados que tengan su peso para hacer inclinar la balanza hacia la perdición. Dice, ¿ha sido transformado vuestro carácter? ¿Ha sido reemplazada la oscuridad por la luz? ¿El amor al pecado por el amor a la pureza y santidad? ¿Os habéis convertido? Vosotros que estáis ocupados en enseñar la verdad a otras personas, ¿se ha producido en vosotros un cambio cabal y radical y completo? ¿Habéis entretejido a Cristo en vuestro carácter? Necesitáis tener certeza absoluta de ello. ¿Se ha levantado el sol de justicia y ha estado brillando sobre vuestra alma? En otras palabras, ya tenemos la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, y está brillando en el mundo. Si tal es el caso, vosotros lo sabéis. Y si no sabéis si estáis convertidos o no, no prediquéis un solo sermón desde el púlpito hasta que lo sepáis. ¿Cómo podéis guiar a las almas a la fuente de la vida si vosotros mismos no habéis bebido de ella? ¿Sois simuladores o sois realmente hijos de Dios? ¿Estáis sirviendo a Dios o a los ídolos? ¿Habéis sido transformados por el Espíritu de Dios o estáis todavía muertos en vuestras transgresiones y pecados? Ser hijos de Dios significa más de lo que muchos sueñan, porque no se han convertido. ¿Qué clase de cristianos somos? Dice. ¿Somos verdaderos o somos simuladores? ¿Nuestra vida ha cambiado o no? ¿Tenemos el carácter de Cristo o no? ¿Estamos, dice, brillando o no estamos brillando con el carácter de Cristo en nosotros? ¿Somos realmente hijos de Dios o no somos? ¿Servimos a Dios o estamos sirviendo a este mundo, a sus ídolos? Si este mundo se ha convertido en ídolo, dice, para vosotros. Esas son las preguntas que necesitamos contestar. Porque este evangelio ha sido dispuesto para liberarnos completamente del pecado. Es imposible, dice, que los hijos de Dios, los cristianos, los que han nacido a vida nueva, los que tienen la justicia de Cristo, los que ya tienen una vida humillado, quebrantado su vida, sin yo, sin egoísmo y sin pecado, imposible que sigan viviendo como los otros seres humanos en este mundo, como los que no conocen a Dios. Muchos cristianos, dice, siguen plantando, edificando, siguen cada día yendo a su trabajo, a su negocio, a su estudio, a las comodidades de este mundo. Entonces, dice, estos cristianos se engañan, no conocen a Cristo, no conocen el poder de Dios, no conocen la fe, porque la fe conecta a Dios, conecta a Cristo, y Cristo tiene poder para liberar a sus hijos. Cristo cambia de vida, hace dar un giro de 180 grados. Si antes caminábamos hacia el mundo, hacia la prosperidad, hacia el éxito, ahora estamos cambiados y vamos hacia arriba, hacia el cielo. Ya no vamos hacia abajo, sino hacia arriba. Dios tiene poder para cambiar nuestra vida. El plan de salvación, la ley de Dios, la palabra de Dios, Dios no ha dispuesto para solamente ordenarnos o mandarnos. Vamos a repetir, vamos a recordar, hermanos y hermanas, hermanos católicos, hermanos evangélicos, protestantes, adventistas y toda clase de hermanos.
cómo estamos utilizando la ley, los que se aferran a la ley, y cómo estamos utilizando la Biblia, los que se aferran a la Biblia, y cómo están utilizando los testimonios del Espíritu de Profecía, los que se aferran a los testimonios. Es bueno aceptar, creer, aferrarse a la ley, a la Biblia, a los testimonios, pero no es bueno convertirlos en regla de hierro. No es bueno utilizarlo como carga, como mandato, como una orden que uno tiene que cumplirlo, imponerse, ser muy celosos en cumplir y en hacer cumplir, ser muy fanáticos en cumplir a la letra tal como está. Ese no es el plan de salvación. Hay que repasar los estudios que hemos realizado hasta aquí. Son más de 300 estudios que hemos realizado y todavía nos falta otro tanto. Allá hemos aprendido de que la ley nos va a llevar a la perdición, a la maldición, a la esclavitud, como llevó al pueblo de Israel. Israel, que iba tras una ley de justicia, dice, no alcanzó justicia, y rechazaron y crucificaron a la verdadera justicia, a la verdadera ley, al verdadero amor, al verdadero templo, y se quedaron con un templo de piedra, de material terrenal. Se quedaron con ese templo de Jerusalén, y ese templo fue destruido en el año 70 y fueron destruidos. Hoy en día muchos religiosos se quedarán con su templo, con su iglesia, su religión, su grupo, su ministerio, y quedarán destruidos en la crisis, en la angustia. Necesitamos cambiar de rumbo, decir, Señor, reconozco mi vida, ser quebrantados. Ahora sí, entonces, ¿qué hará Cristo? ¿Qué hará Dios? Nos cambiará nuestra vida, una vida espiritual, con el corazón lleno de amor, donde esté escrito por el Espíritu Santo la ley de amor de Dios. Y ahora sí, dice, la obediencia brotará como un manantial, las obras brotarán, la luz comenzará a brillar como la luz del sol, que nadie podrá tapar ni con un dedo. Pero no será la obediencia del hombre, sino la obediencia de Dios, del Espíritu Santo en el hombre. El hombre será solamente un medio, un instrumento inerte, como un enfermo inválido en silla de ruedas, y Dios lo conducirá. Ese es el evangelio de salvación que necesitamos comprender en este tiempo. Que Dios pueda derramar su bendición espiritual sobre estas palabras, para que estas palabras tengan poder, vida, si nosotros escuchamos y estudiamos con fe, si creemos en Dios. Pero si somos incrédulos, entonces estas palabras no tendrán poder. Vamos a continuar estudiando, y ahora vamos a pasar al séptimo paso, al séptimo requisito. Y el séptimo paso o el séptimo requisito es la renuncia al pecado y disposición a obedecer. Cuando el creyente acepta una vida quebrantada, una vida paralítico, una vida manco, una vida ciego, una vida desnudo, una vida enfermo de lepra, de cáncer, entonces no puede hacer nada, pero sí puede hacer por medio de Cristo. Por eso Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Ahora Cristo nos puede recibir, nos puede aceptar. Por eso ahora el verdadero creyente, cuando llega a ese punto, renuncia al pecado, renuncia a su vida. Aunque quiera vivir, pero ya no puede vivir, dice, Señor, renuncio. Vamos a ser un poco más directos. Ese creyente ahora dice, Señor, ya que estoy inválido, ya que no sirvo ni para vivir en este mundo bien, ni para vivir la vida religiosa bien, Señor, renuncio a mi vida de este mundo. Ahora sí dirá, renuncio, Señor, a mi trabajo,
renuncio a mi estudio, renuncio a mi empresa, renuncio a mi dinero, a mi riqueza, renuncio a mi posición, renuncio a mis amistades, renuncio a mi vida de la ciudad. Presentará su renuncia. ¿A dónde va a presentar? Es necesario aclarar esto. Ya hemos estudiado muchos estudios, pero vamos a aclarar. No hay que confundirse. Muchos torcerán estas enseñanzas, así como los judíos, los fariseos torcieron las enseñanzas de Cristo, lo malinterpretaron. Cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo construiré, lo torcieron, lo malinterpretaron. Dijeron, este maestro quiere destruir nuestro templo de Jerusalén. No se refería a eso. Hoy en día igual muchos van a entender mal, van a torcerlo. ¿Para qué? Para hacer quedar mal este mensaje precioso, este mensaje poderoso, porque es de Dios, no es del hombre. Si este mensaje sería del hombre, este mensaje hubiera sido enseñado de todo el tiempo. Todas las religiones, todas las iglesias, todos los cristianos hubieran enseñado. Pero no se enseñó este mensaje de victoria sobre el pecado, de justificación por la fe. Solamente se enseñó la teoría, solamente se enseñó el cascarón, podemos decir, el envase, la presentación, pero no se llegó a comprender la esencia, el contenido, el poder que tiene este mensaje. Este mensaje es como una pepa de cualquier semilla, vamos a decir como la pepa de la palta. La pepa de la palta, ¿quién lo quiere? Nadie quiere. La pepa de palta, una vez que consumió el fruto, la pepa queda y lo desechan, y lo quebrantan y lo rompen. Y la pepa cuando cae en tierra, se quiebra, se parte y del medio nace una planta. Se llama la planta de palta. Esa planta crece 1 año, 5 años, 10 años y comienza a producir. Y produce cientos de años. Y produce miles y millones de paltas. Entonces pregunto, en esa pepa adentro, en la esencia estaba pues ese contenido de millones de paltas, estaba ahí, pero nadie ha visto. Por eso lo desechan. Solo el agricultor, el que sabe, lo siembra esa pepa. Y como dijimos, esa pepa se parte en 2, del medio sale la planta. Así es la vida del creyente. Si nosotros nos desechamos nosotros mismos, nos invalidamos, reconocemos que no somos nada, entonces ahora sí, Cristo pone la semilla del Evangelio y brota de nuestra vida una nueva vida espiritual. Esa vida espiritual nace, dice, como la planta, una planta pequeña, como la semilla de mostaza. Y esa semilla que nace a una plantita se hace un árbol frondoso y llenará la tierra, dice. Por eso necesitamos renunciar a nuestra vida de pecado, porque el pecado está en nuestro corazón, el pecado está en nuestra mente, está en nuestras células, en nuestros nervios, en todo nuestro cuerpo, en la vida física, mental y espiritual. Por eso Pablo dijo una gran verdad: necesito morir. Dijo, con Cristo debo morir para resucitar a vida nueva con Cristo. Una gran verdad en Romanos capítulo 6, 1 al 10. Vamos a entonces leer en este libro Reavivamientos modernos. ¿Cómo es la renuncia? El valor infinito del sacrificio requerido para nuestra redención pone de manifiesto que el pecado es un tremendo mal que ha descompuesto todo el organismo humano, pervertido la mente y corrompido la imaginación. El pecado ha degradado las facultades del alma. Las tentaciones del exterior hallan eco en el corazón y los pies se dirigen imperceptiblemente hacia el mal. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 1,
1 al 10, podemos leer allí. Todo está, dice, enfermo el ser humano, desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies, dice, no hay cosa ilesa, todo está podrido, todo está llaga, dice, todo está contaminado. El ser humano ya no sirve para nada, dice. Por eso aquí dice, el pecado es un tremendo mal que ha descompuesto todo el organismo humano. Estamos descompuestos, como un motor de avión o de carro que está descompuesto totalmente. Ya se ha gastado, ya se ha roto las piezas, está descompuesto. Está pervertido la mente está malogrado, pervertido, no puede funcionar bien. La imaginación está corrompido, entonces no va a haber buenas palabras ni buenas obras. El pecado, dice, ha degradado las facultades del alma, las facultades superiores de la mente, la conciencia, la voluntad, el juicio, la razón, la imaginación, todo eso está corrompido, malogrado. Entonces, nada va a poder mejorarlo. Por eso, repito, para los que no hemos comprendido quizás, la educación no va a mejorar, la educación del mundo no va a mejorar. En vano se educan los jóvenes. Los profesionales pueden dar razón de esto. En esta pandemia los profesionales no han podido seguir actuando. En vano se han educado. Las leyes no pueden mejorarlo. El castigo no puede mejorarlo. La recompensa tampoco. Mucho menos la religión tampoco no puede mejorarlo. Pablo ya dio la razón, dijo, lo tengo por basura mi vida antigua, incluido la vida religiosa de obediencia, dice, impecable de la ley que tenía. En mi vida externa, dice, yo no tenía ningún pecado, de nada me sirve, dijo. Entonces, por eso el ser humano ahora está dispuesto a renunciar ya la vida de pecado. Es renunciar al yo, renunciar al egoísmo. Es el 7º paso, renuncia. Pero la renuncia hay que presentarlo a Cristo. Volvemos a tomar la idea anterior que estábamos diciendo. No se malentienda, dijimos. No es ser fanático, celo ciego, religión a la letra, cumplir la ley, decir, bueno, entonces, para yo predicar el evangelio, para irme al campo o para, yo no sé, para ir a la iglesia, voy a presentar renuncia a mi trabajo. Otro dirá, el estudiante, voy a presentar renuncia a mi estudio, voy a abandonar. Otro dirá, bueno, pues renuncio a mi empresa, lo voy a mandar en quiebra ya, lo voy a cerrar. Otro dirá, lo dejo en mi casa en la ciudad, lo vendo, me voy al campo. No es así. Un hombre enfermo, un enfermo malogrado, mente malogrado, facultades malogrado, cuerpo físico malogrado, no va a poder tomar esa decisión correcta. Si toma esa decisión, le va a resultar mal. Entonces, no es presentar la renuncia al mundo, sino la renuncia es a Cristo. Es como si entregáramos una carta de renuncia a Cristo, al cielo. Por medio de la fe tenemos comunicación al cielo, a Cristo, porque todavía Cristo no mora en el alma, todavía el Espíritu Santo no entró al corazón. Hasta que no haya nuevo nacimiento, el Espíritu Santo trabaja de afuera. Entonces la fe nos conecta y por la oración presentamos nuestra renuncia a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. Y Cristo recibe nuestra renuncia. Dice, este era mi hijo, dice que se perdió, el pecado me separó de mí, ahora está dispuesto a volver y me está presentando su renuncia. ¿Acepto? Entonces liberarlo. Dios dirá, yo tengo poder ahora suficiente para liberarlo. Yo también he mandado a mi hijo, ha muerto en la cruz, ya es libre, ya pagó por esa esclavitud, ya pagó por esa vida que tenía que trabajar para el mundo. Ahora ya él es libre. Entonces le acepta al pecador su renuncia, le da vida nueva, una vida espiritual,
y comienza la liberación. La verdad que es Cristo que está en el corazón. Cristo dice: yo soy la verdad y la verdad os libertará. El salmista David dice: tu ley es la verdad. La ley de verdad en el corazón comienza a liberarlo. No es el hombre el que tiene que liberarse y presentar su renuncia al mundo, sino presentar la renuncia a Cristo, dice. Y Cristo comienza a liberarlo por gracia, con su poder. Así como liberó a los israelitas de Egipto con mano poderosa. Faraón no quería soltarlo, pero de todas maneras lo liberó con 10 castigos. Así Dios quiere liberarnos en este tiempo. La salvación es fácil porque hay un libertador, Cristo Jesús, el verdadero libertador. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad. El sistema moral del Evangelio dice: no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. Así es la salvación que Cristo ha provisto por el quebrantamiento, y ahora estamos en la renuncia. En el próximo estudio seguiremos estudiando acerca de la renuncia para comprender completamente. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.